El derecho mexicano es un conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente en México. El largo periodo en que gobernó el general Porfirio Díaz coincide con la etapa crucial de la construcción del Estado mexicano, bajo las coordenadas de la modernidad. Independientemente de cómo se juzgue el papel histórico de Porfirio, cada vez se reconocen con más claridad las líneas de continuidad y evolución del México en el Porfiriato. Desde su independencia, México ha querido ser una nación moderna, tomando como modelo a Estados Unidos y Europa, lo que provocó que Díaz le diera la espalda a los marginados y prefiriera a los extranjeros y nobles. Cuando Díaz llegó al poder, el capital extranjero no quería invertir en México, por lo tanto, antes de traer el capital extranjero, ordenó la deuda pública en materia impositiva. De esta manera se logró que el capital extranjero invirtiera nuevamente en México, lo cual tuvo gran importancia para la unificación nacional y la construcción de ferrocarriles. En la legislación se prohíbe la reelección en 3 etapas. Primero, se establece el principio de no reelección para el presidente y gobernadores. Después, se autoriza cualquier elección sin ninguna restricción. En 1882 se atribuía al Ejecutivo facultades que antes tenía el Congreso, concediendo así la protección a inventos y mejoras que suprime el jurado en delitos de imprenta. Y en 1896 se prohíbe a los estados emitir timbres fiscales y se suprimen las alcabalas. Dentro del derecho mercantil se crea una enmienda constitucional en 1883 que otorgó a la Federación la facultad de legislar en esta materia. Y en 1884 se hizo un primer Código de Comercio Federal inspirado en uno italiano. Dentro de lo naval, las ordenanzas de 1881 fueron sustituidas en varios puntos por las ordenanzas navales de 1793, y en 1889 México recibió una ley sobre marcas sustituida después por la ley de patentes, que se suprime en 1896 el principio de la expropiación forzosa. En 1903 las leyes anteriores fueron sustituidas por unas nuevas de marcas industriales y de comercio, y otras de patentes, y fue en ese mismo año cuando México se adhirió a la Convención de París para la protección de la propiedad industrial. En 1908 se estableció la pena de relegación en el derecho penal distrital. En 1889 y 1890 hubo decretos sobre la libertad condicional y bajo caución. La ley reglamentaria de los artículos 104 y 106 de la Constitución Federal de 1896 establece reglas especiales en cuanto a la responsabilidad penal de altos funcionarios federales y reglamenta la extradición. Se crea así también la Ley de Extranjería y Naturalización en 1886 y en 1909 se añadió a esta materia una ley sobre la inmigración. La Ley de Vías de Comunicación y Aguas, reglamentada en 1888 y en 1884, con un decreto sobre las concesiones para el aprovechamiento de aguas federales, para riegos e industria, y otro decreto de 1896, prevé una ratificación federal de las concesiones locales para la utilización de las aguas federales. El derecho mexicano en la actualidad. La base del derecho sigue siendo hasta la fecha la Constitución de 1917. Sus principales modificaciones han sido la añadidura de garantías sociales a las individuales en primer lugar, dentro del artículo 27, el cual originalmente estaba dedicado al derecho en beneficio de la comunidad. Ahí se incorporó ahora la base de reforma agraria. En segundo lugar, fuera del capítulo de las garantías individuales, se introdujeron otras garantías sociales mediante la añadidura del artículo 123 con las bases del nuevo derecho laboral. Las garantías individuales fueron suspendidas provisionalmente a causa de la guerra en 1942, pero se restablecieron el 28 de septiembre de 1945. De la Madrid, al comienzo de su régimen, modificó el cuarto título de constitucional en intento de dar más eficacia al sancionamiento de ciertos actos indebidos de funcionarios públicos. En 1983 vació el contenido de los artículos 25 y 26 de la Constitución hacia otros lugares dentro de aquel capítulo de las garantías individuales y puso en los mencionados artículos los principios de la rectoría estatal en la materia económica.
Además, se introdujo un sistema de 2 sesiones ordinarias de nuestro Congreso, cambiando la fecha de informe presidencial y modificando también algunas fechas en cuanto a la transmisión sexenial del poder.